muchísimos aspectos. Entonces, pues también sería interesante que las personas que deseen como ahondar un poco más en el tema, pues puedan tener estas ligas disponibles. Bueno, el título que yo elegí para esta charla, pues es una pregunta. Hablamos con las máquinas, ¿cierto? O sea, es como un cuestionamiento. Es digamos que hace parte de mi gran motivación que finalmente yo considero que son más importantes las preguntas que las mismas respuestas. Entonces, personalmente a mí me apasiona mucho o me gusta mucho estar en una charla o en una conferencia donde que me genere muchísimas preguntas. Más que ir a encontrar respuestas, es sentir que hay cosas por hacer y poder conectarlas con cosas que yo misma haga, etc. Entonces, esta pregunta, espero que más o menos va a quedar una respuesta, o sea, voy a dar una respuesta, pero también pues más de pronto personal, pero también espero que cada uno se vaya creando como su propia opinión. Esta charla, bueno, se centra un poco alrededor del lenguaje, con aspectos muy generales, o sea, con aspectos muy generales estoy tratando de conectar algunas ideas desde el lenguaje, algunas ideas desde la matemática, y ya veremos cómo también el aprendizaje profundo pues logra como un aporte fundamental en estas áreas. Aquí, bueno, les comparto y al final volveré a compartirles básicamente redes sociales, pues una página en Facebook, mi LinkedIn y bueno, tengo mi correo electrónico. Y les comento muy rápidamente, pues Ciencia y Tecnología para Todos es una iniciativa o un proyecto en desarrollo. Pues actualmente no contamos todavía con una página web, pero sí tenemos ya pues como un pequeño grupo, un nicho de trabajo donde nuestra principal idea o nuestra motivación es la divulgación y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología con alta inclusión. O sea, nos motiva muchísimo llegar sobre todo a sectores más vulnerables donde el aprendizaje y la utilización de las herramientas tecnológicas pues se dificulta. Para ello, pues estamos en proceso de crear una red, entonces, pues también bienvenidos todos si desean seguir este proyecto, sentir que pueden aportar. Y finalmente, pues el proyecto también tiene una fuerte conexión con la parte del lenguaje que yo resalto quizás en esta frase o en esta idea de ver el lenguaje no solo como ese medio que nos permite comunicarnos, sino el lenguaje también como una herramienta de aprendizaje y que considero que el procesamiento del lenguaje natural tiene muchísimo que aportar a la educación y que, bueno, como les digo, este es un proyecto pues que está apenas como configurándose, pero a largo plazo pensamos incorporar herramientas de procesamiento del lenguaje natural también en este proceso. Bueno, pues empecemos. Digamos que quiero esencialmente resaltar tres cosas fundamentales: el lenguaje, el aprendizaje y el pensamiento. Hay una charla que quizás algunos de ustedes ya hayan conocido por esto de las TED Talk que son tan famosas. Ella es una científica cognitiva, o sea, es una charla que es muy, muy interesante. Incluso pues aquí ya, por eso les decía, las slides van a estar llenas de links. Pues es una charla que dura 14 minutos, pues no es como el objetivo verla ahora, pero sí para el que guste es muy amena y precisamente desde el título ya tiene un componente muy llamativo y es pues cómo las diferentes formas del lenguaje pues también pueden, o el lenguaje como tal, puede modelar
o tener influencia sobre, sobre mi manera de pensar. Ella allí cita muchísimos ejemplos de diversas comunidades que tienen lenguajes en los cuales, por ejemplo, algunas lenguas, creo que es una lengua nativa austriaca o algo así, que no tiene dentro de su vocabulario la palabra o la noción de izquierda-derecha. Ella, por ejemplo, en este contexto, las personas se orientan o dentro de su vocabulario están más enfocados a las coordenadas. Entonces, por ejemplo, ya hablan de norte, sur, este, oeste. Entonces, para referenciar distintas direcciones, pues hablan del noreste, el sureste, etcétera, etcétera. Y cómo quizás la charla está apuntando un poco, quizás esos sutiles, que parecieran sutiles formas que cambian un poco entre los lenguajes, modelan también la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, llama mucho la atención que obviamente son las personas que tienen este lenguaje como habla innata, pues tienen una ubicación espacial fascinante. Entonces, pues es simplemente como una invitación a también reflexionar un poco sobre la complejidad que nos ofrece el lenguaje. Me parece muy bonito cómo ella habla, más que hablar de 7.000 lenguajes, pues alrededor de 7.000 lenguas en el mundo, habla de 7.000 universos cognitivos. O sea, toda esa riqueza que nos puede estar brindando las distintas lenguas que se hablan en el mundo, porque nos permiten como empezar a identificar toda la flexibilidad que tiene el cerebro humano. Y aquí pues una pregunta muy abierta sobre si existe pensamiento sin lenguaje. Entonces, si vamos a hablar de pensamiento como tal. Creo que incluso si uno hace una búsqueda muy rápida en internet va a encontrar opiniones encontradas y unas a favor, otras en contra, otras como en términos medios. Quizás en general yo me atrevería a decir que sobre todo un pensamiento complejo como el que tenemos actualmente los humanos, toda la adquisición de conocimiento que hemos logrado a lo largo de la historia, pues sí exige de un lenguaje y exige un lenguaje complejo. Incluso yo creo que la complejidad del lenguaje está estrechamente relacionada con ese acceso que podemos tener a la complejidad del conocimiento del mundo mismo. Y en ese sentido, quiero citarles esta frase: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein fue en su época bastante reconocido, o sea, sigue siendo digamos, aunque de profesión creo que era ingeniero, pero pues filósofo, matemático, un estudioso profundo de la lógica, y tiene, pues, es bastante interesante, sobre todo en la parte de lenguaje, pensamiento y lógica, leerlo, y creo que esta frase, pues, es bastante diciente. Entonces, esto como para contextualizar un poco, pues podríamos hablar muchísimas cosas del lenguaje. Yo tampoco pues soy experta en lenguaje, de formación soy física, como lo compartía Juan al inicio, pero sí ir visualizando un poco todas las complejidades que se unen alrededor de las lenguas y del lenguaje mismo. Tenemos como propósito entonces en esta sesión mostrar un panorama muy general, específicamente sobre el impacto del aprendizaje profundo en el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, aquí vale la pena resaltar que no es programación neurolingüística, es procesamiento del lenguaje natural, y muchas veces van a encontrar la sigla NLP por su traducción pues al inglés, que sería Natural Language Process, pero pues siempre
A lo largo de la charla vamos a ir dándole como una definición más concreta a este aspecto. Entonces, vamos a revisar algunas arquitecturas neuronales básicas, cosas que no voy a ahondar, o sea, quiero como, pues esta charla es muy introductoria y lo que pretendemos es como dejar ideas muy generales y más bien proponer, o sea, es como una propuesta desde lo que yo misma he vivido, desde mi experiencia, para aquellas personas que deseen ahondar un poco más en el tema, que deseen utilizar herramientas de procesamiento del lenguaje natural o que incluso deseen estudiar o especializarse en esta área. Como les digo, pues no soy una especialista, pero sí pues llevo un recorrido algo más de un año y bueno, en redes profundas un poco más, pero específicamente en procesamiento del lenguaje natural un poco más de un año. Y pues quiero como sobre todo compartir esa experiencia de lo que he aprendido y cómo lo he ido también conectando con mi área de experticia, que es la física, y pues que creo que en estas áreas que son tan nuevas, tan emergentes, o sea, realmente existen hace mucho tiempo, pero digamos que la potencialidad que le ha dado el desarrollo de las redes neuronales profundas, pues hace que empiecen a ser muy atractivas y que realmente es un área que tiene cabida para, yo diría que prácticamente todas las profesiones. Entonces, este más o menos pues es el plan de la charla. Primero, pues, pensemos un poco de manera muy general, ¿cierto? Sin entrar en especialidades sino la idea como muy intuitiva que cada cual puede tener del lenguaje. Cuando nosotros pensamos en una simple palabra, ¿cierto? Por ejemplo, limón, donde acá lo estoy escribiendo en tres idiomas distintos, ¿cierto? En español, inglés y francés. Eh, pero esa palabra, esa sola palabra, nos puede remitir inmediatamente a muchísimas cosas en nuestra mente. Pues nos podemos rápidamente imaginar una fruta, nos podemos inmediatamente de pronto relacionarlo con, alguien puede ver el verde porque lo relaciona con el color, o sentir la sensación de que es ácido, puede evocar recuerdos, porque pues todo lo que estamos hablando, cualquier palabra, eh, siempre evoca situaciones. Podemos crear, alrededor de una palabra podemos crear una historia, en fin, esto para ir contextualizando un poco lo complejo, ¿cierto? Que yo creo que no tiene uno que ser muy experto para irse dando cuenta y para ser consciente de la complejidad que encierra el lenguaje humano. Y por el otro lado, también el concepto de aprendizaje, ¿cierto? Una simple definición que uno puede sacar de Wikipedia, muy rápido, nos evoca esta definición que podemos leer acá. Y inmediatamente miren cómo esta definición resalta un montón de procesos, o sea, resalta el aprendizaje como un proceso del estudio, de la experiencia, de la instrucción, ¿cierto? Porque recibimos instrucciones de nuestros maestros, de nuestros padres, etcétera. El razonamiento, la observación. Entonces, el aprendizaje, tanto el lenguaje como el aprendizaje en el humano son situaciones bastante complejas que abarcan muchísimas otras contextualidades. Sin embargo, bueno, antes de entrar un poco a lo que sería aprendizaje y lenguaje precisamente en la máquina, vamos a definir qué es esto del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, más o menos, pues con la anterior slide podemos visualizar o darnos una idea del lenguaje y aprendizaje en el humano, ¿cierto? Ahora, ¿qué queremos o qué es lo que busca el procesamiento del lenguaje natural? Que como les comento, no es una área nueva, que es bastante antiguo, o sea, esto se ha estudiado por muchísimo tiempo, solo que precisamente el desarrollo de las redes neuronales pues ha potencializado su uso. Entonces, a grandes rasgos,
Lo que busca el procesamiento del lenguaje natural, o lo que busca responder, es cómo los humanos nos podemos comunicar con las máquinas con el uso del lenguaje natural, ¿cierto? El lenguaje que cada cual tiene. Para ello, pues hay que recurrir a representaciones automáticas del lenguaje. Actualmente, pues para todos es muy cotidiano utilizar los buscadores de Google, los asistentes de voz, ¿cierto? Y pues todo el tiempo estamos ahí intercambiando información. Yo en Google escribo un par de letras y con eso ya me salen todas las opciones posibles de lo que quizás yo quiero, porque finalmente no solo está prediciendo para cualquier persona, sino que las predicciones son personalizadas, ¿cierto? Unido pues también a todo este boom de los motores de búsqueda, asistentes de voz, etcétera, pues también viene todo el proceso de tareas que podríamos decir más complejas que puede realizar un algoritmo, la traducción automática, la generación de diálogo. No hace mucho, que será finales del año pasado o algo así, pues ya nos salía la noticia de que un algoritmo ya podía escribir un libro, ¿cierto? El primer libro escrito por una inteligencia artificial. Y resalto este tema de tareas porque finalmente lo que uno está haciendo con el uso del procesamiento del lenguaje natural es entrenar algoritmos para que realicen tareas específicas. Dentro de las tareas más comunes dentro del procesamiento del lenguaje natural están las tareas de pregunta-respuesta, tareas de comprensión de lectura, tareas de resumen. Quiero mencionar acá, aunque esto pues, sería tema también de otra charla, el uso de teoría de grafos en procesamiento del lenguaje natural está creciendo muchísimo, y una de las tareas que se está explotando allí, por ejemplo, es la verificación de autor. Entonces se usa, piénsenlo así, cuando un algoritmo estudia un texto y estudia muchos textos del mismo autor, empieza a reconocer patrones que se pueden llevar a grafos, y es como si pensáramos en esos patrones, en ese grafo, como una huella digital del autor. Entonces, esto pues tiene ahora pues muchísimas implicaciones, muchísimas aplicaciones, precisamente para, no sé, verificar si hay pues documentos falsos, o incluso aquellos libros o aquellas obras que están por ahí perdidas sin autor, quizás de acuerdo a la época se pueden comparar con escrituras de otro autor y lograr determinar de qué autor son, etc. Entonces, bueno, es otro campo bastante amplio, pero todo esto, y quizás se me escapan muchísimas más tareas dentro del procesamiento del lenguaje natural. Ahora, pero cuando hablamos de las máquinas, ¿qué es lo que las máquinas hacen? Realmente las máquinas no están haciendo un proceso tan complejo como cuando nosotros nos imaginamos el limón y pensamos en ácido y no se nos ocurre una historia y nos acordamos de la limonada que me tomé el otro día tan rica, ¿cierto? Pues alrededor de una simple palabra evocamos una cantidad de situaciones. Realmente, a grandes rasgos, o sea, aquí lo estoy resumiendo, condensando rápidamente, pero prácticamente una máquina lo que hace es aproximar, porque yo el aprendizaje lo puedo ver como una aproximación, pero quizás es una visión bastante limitada. Yo a veces pienso que podríamos llamarle aproximación automática, pero quizás no tiene tanto boom como decir aprendizaje automático, ¿verdad? Entonces, finalmente, matemáticamente lo que estamos es buscando una función f mayúscula que aproxime a una función a la que yo quiero llegar, ¿cierto? O sea, yo quiero representar esa función, ese mundo de mis datos, de toda esa información que yo tengo para procesar, la quiero llevar a una representación, y esa representación es una función. Ahora, esa función
pues la puedo escribir, es una función que depende de X, entonces yo la puedo escribir como un producto punto entre W y X, ¿cierto? O de una manera, o incluso buscando una base más certera, lo que sea. Bueno, esto pues también podríamos hablar un buen rato de esto, pero pues también puedo escribir como un producto punto entre este W y unas funciones, un conjunto de funciones que, bueno, digamos producto y un conjunto de funciones que dependan de X. Y así sucesivamente, o sea, yo puedo cada vez hacer más compleja esta situación. Esto incluso dentro de las matemáticas, pues está fuertemente relacionado con lo que es el teorema de Kolmogorov, que es como, digamos, la base o quizás una de las inspiraciones para todo este proceso de aproximación. Y es como yo puedo escribir cualquier función en términos de otras funciones más simples y de manera general, que esto incluso la idea o la base de las redes neuronales, yo puedo escribir cualquier función como una combinación de funciones lineales con funciones no lineales. Entonces, piénsenlo así, y lo que está escrito acá, que quizás para algunos pueda ser complejo, es lo mismo que uno ve en una red neuronal. Es decir, yo paso mis datos, los combino con ciertos coeficientes, entonces estoy haciendo una combinación lineal. Después esta combinación lineal la paso por una función no lineal. Cuando pongamos sigmas, estamos refiriéndonos a funciones no lineales. Luego paso otra vez por una función lineal y así sucesivamente. O sea, como que voy haciendo todo este proceso. Y ese proceso es lo que uno grafica en estas redes neuronales, ¿cierto? Tengo aquí es una red densa, tengo mis datos de entrada, los mezclo en una función lineal, luego esa función lineal la paso por una no lineal y luego entonces voy a tener otras salidas y luego hago lo mismo y luego otras salidas y luego hago lo mismo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que este proceso se convierte en lo que, pues como en toda una área, que es lo que uno llamaría los aproximadores universales. ¿Ok? Aquí, bueno, como no es una charla que queramos enfocarnos en este tema, pero les dejo aquí el link. Está bastante, bueno, hay muchos, ¿cierto? Y yo creo que muchos de ustedes han visto cantidad pero pues yo estoy dejándoles como los links que creo pueden ser de interés. Entonces, en general, cuando yo tengo mis datos, cuando yo tengo cierta información a priori, que sería lo mismo que o es equivalente a la regularización, es decir, cuando yo, aparte de mis datos, también meto cierta información sobre cómo quiero que sea mi función o mi función de representación de esos datos, pues entro a calcular finalmente una distancia entre lo que obtengo y lo que debería haber obtenido, ¿cierto? Que eso ahí es donde entra como el proceso de aprendizaje. Por eso uno en aprendizaje automático siempre habla de que necesita ejemplos, ¿cierto? Yo contrasto lo que obtengo con el ejemplo, con la situación que yo debería haber obtenido. Normalmente esa distancia la pasamos o entra a una función que es lo que llamamos la función de costo. Las funciones de costo dependen en general de esa distancia. Digamos que la función de costo más simple sería solamente calcular la distancia ya. Y paso a minimizar esa función de costo con un proceso de descenso del gradiente, un algoritmo bastante conocido, y bueno, tengo mi proceso de aprendizaje. Ahora, en el aprendizaje profundo, esta palabra profundo pues viene del hecho de utilizar muchísimas capas, que es lo mismo que podemos ver aquí sobre la izquierda, utilizar muchas funciones lineales y muchas funciones no lineales. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Que los datos entran, pasan por todo este proceso, se propagan hacia adelante en todo ese proceso, se calcula la función de costo como una función que depende de la distancia entre lo que yo calculo, esta y que yo calculo, y lo que debería haber obtenido, y se propaga normalmente hacia atrás, que esa es el backpropagation, utilizando
generalmente el stochastic gradient descent, o sea, un gradiente del descenso, un gradiente descendente estocástico. Y aquí estaría pues como resumida el proceso de aprendizaje. Es ir en resumen, ¿qué es lo que yo quiero? Ir encontrando representaciones o encontrar la representación más óptima de mis datos. Y eso equivale a encontrar estos pesos, que es lo que siempre, o sea, a estos W nos referimos como los pesos. Entonces es de encontrar esos pesos que me permitan encontrar la mejor representación de mis datos. Entonces esta es una manera pues como rápida de visualizar una red. Aquí también les dejo un link me gusta mucho, es un video de una clase, bueno, ahí verán los detalles, pero sobre todo los primeros 8 minutos están muy bonitos porque esto que yo les estoy diciendo te los va a mostrar visualmente, cómo yo puedo ir haciendo esas transformaciones en los datos. Bueno. Ahora, otra cosa importante es aprovechar las características que tienen los datos. Si hablamos específicamente del lenguaje, pues el lenguaje utiliza letras para formar palabras, con esas palabras pues formar todo un contexto, una idea general y pues ahí tenemos el lenguaje. Entonces, por lo general, si yo pienso en utilizar redes densas, o sea, ¿qué quieren decir redes densas? Como lo vemos aquí a la izquierda, como estas redes donde todas las neuronitas están conectadas, pues estas redes para tareas complejas y tareas que utilizan lenguaje, donde el lenguaje tiene, pues yo tendría muchísimos datos de entrada, pues se vuelven como un poco torpes para aproximar. Entonces yo puedo recurrir a utilizar propiedades de los datos. En este caso, ¿qué propiedades puedo utilizar del lenguaje? Puedo utilizar el hecho de que el lenguaje es estacionario, de que el lenguaje es local y que el lenguaje se forma de componentes, ¿cierto? Que básicamente es las palabras. Si pensamos en palabras, esto lo podemos llevar a caracteres, pero pensemos en palabras. Si las palabras dependen fuertemente de su contexto, o sea, de las que están al lado. Eso es lo que podríamos pensar como localidad. Y las palabras también dentro de un texto se repiten y se repiten y se repiten, porque finalmente nosotros tenemos solo, o sea, si empezamos a ver el proceso de composición que tiene el lenguaje, pues tenemos que 27 letras, pero con esas 27 letras podemos formar un montón de palabras y con esas palabras podemos formar un montón de contextos. Entonces, aprovechar como estas propiedades de los datos para construir redes más inteligentes, por decirlo así, o sea, redes que aproximen mejor. Y aquí pues les dejo otra pregunta, donde pues aquí hay debates muy fuertes en la comunidad, pero yo sí creo que la parte o la experiencia del lingüista puede aportar muchísimo a este conocimiento y al mejoramiento de los modelos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a llamar un modelo de lenguaje? Entonces yo necesito un modelo para poderle dar a mi máquina esa idea, porque como lo dijimos, pues las máquinas van a ver vectores, ¿cierto? Las máquinas no es como que dicen, limón, y entonces ya se imaginan el verde, el ácido, la fruta, ¿cierto? Entonces hay que crear modelos. Dentro de modelos del lenguaje, pues les dejo aquí un par de links bastante interesantes. Este primero es una introducción interesante como para poner el contexto, y este pues es el de incluso casi siempre donde encuentres Language Models, LM, específicamente estamos hablando de modelos estadísticos, que son los que básicamente gobiernan actualmente el procesamiento del lenguaje natural, los modelos estadísticos, que no quiere decir que no haya otros, ¿cierto? O que haya mejores, y por eso queda aquí el interrogante. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir un modelo estadístico del lenguaje? Yo tengo básicamente, o sea, aquí con esta ecuación, yo voy a calcular la probabilidad de una secuencia de palabras. Entonces, básicamente ese es el objetivo con estos tipos de modelos. ¿Y cómo
calculo la probabilidad de una secuencia de palabras, entonces la calculo como la probabilidad, la productora entre la probabilidad de una palabra dada, dado todas las otras palabras que están en la secuencia. Y aproximadamente yo puedo llevar esto a una expresión en la cual calculo la probabilidad de una palabra dadas todas las palabras anteriores. Entonces, quizás por ahí lo han escuchado, es muy típico que siempre dicen, no, es que el lenguaje o los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural están basados en predecir la siguiente palabra. Porque sí, finalmente voy a calcular una probabilidad de tener esa palabra dado toda una secuencia de palabras que pasaron previamente. Esto pues uno encuentra bastantes detalles aquí en los links que les dejo, lo que llamamos el N-gram. Podemos empezar incluso desde un unigrama, o sea, calcular la probabilidad de una palabra, pero pues eso es la probabilidad de esa palabra. Esta ecuacioncita que les pongo acá es precisamente como para lo que queríamos un bigram. Entonces yo tomo ventanitas de dos palabras, entonces voy a calcular la probabilidad de la segunda palabra dada la primera, la anterior. Y así sucesivamente puedo tener trigramas, o tomar 4, o tomar 6. Bueno, voy creciendo el tamaño de esa ventanita. Esto pues tiene sus ventajas y desventajas y bueno, pero en general es como la base o históricamente lo que más se utilizó, los modelos estadísticos. Entonces, en esencia, aquí también les cito, estas sí las podrían así buscar directamente en internet, diversas herramientas, porque estos modelos de lenguaje, hay muchos que ya están hechos. Entonces, de acuerdo a mi problema, pues yo puedo recurrir y ya están programados, entonces ya prácticamente yo puedo bajar y obtener ese modelo de lenguaje y estas son algunas de las herramientas que me permiten hacer eso. Entonces, aquí un ejemplito que muestra esto de la distribución de probabilidad de la siguiente palabra. Entonces, la idea es que yo estoy pasando una secuencia y lo que yo voy a obtener a la salida es una probabilidad, una distribución de probabilidad de la siguiente palabra. Entonces, aquí, por ejemplo, los estudiantes abren sus, entonces si ustedes observan acá en la salida, por ejemplo, las palabras con más probabilidad o con mayor probabilidad son libros o computadoras o laptops, ¿cierto? Finalmente libros es un poquito más grande. Entonces, bueno, esto va a tener también, dependiendo aquí quién gane, porque esta frase tendría sentido con cualquiera de las dos, pues va a depender mucho de que mi red o mi algoritmo capture bien el contexto. Entonces, quizás capturó bien el contexto para darse cuenta que lo que van a abrir los estudiantes son los libros y no sus computadores. Bueno. Ahora, les comentaba, y bueno, y en base a lo que vimos anteriormente, entonces está la parte del modelo de lenguaje, que normalmente son modelos estadísticos, y la otra parte es llevar el lenguaje a vectores, porque finalmente la máquina no lee así como leemos nosotros los caracteres, ¿cierto? Tengo que llevarlos a vectores. Aquí les cito tres de las situaciones pues como más, diríamos, usadas. La más simple de ver sería un one hot, que este concepto pues es usado en muchos ámbitos, no solo en el lenguaje. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. Y entonces es utilizar mi vocabulario, o sea, aquí por ejemplo estaría mi vocabulario y un índice que me va a indicar la posición de mi palabra dentro de ese vocabulario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el primer índice corresponde a Roma, entonces aquí va a tener un 1 y el resto van a ser ceros. Es decir, que cada vector va a tener el tamaño de todo mi vocabulario y
van a ser vectores de ceros y unos, donde el 1 me va a indicar la posición de mi palabra dentro de ese vocabulario, dentro de esa frase que yo estoy armando con el vocabulario que tengo. ¿Cierto? Esto es como una de... Finalmente aquí solamente nos estaríamos remitiendo a información posicional dentro de la frase. Existen otras situaciones más complejas. Por ejemplo, a mí me puede interesar muchísimo tener información acerca de la frecuencia de aparición de un término dentro de un documento. Entonces está esta forma de llevar el lenguaje a vectores un poco más compleja. Bueno, no más compleja, un enfoque distinto, ¿cierto? Un enfoque en el cual me está diciendo, no solo como ese factor del término, sino que también me lo está multiplicando por un peso que me indica la frecuencia o el número de veces que esa palabra aparece en mi texto. Y quizás uno de los más usados, y que ustedes seguramente han escuchado mucho o han leído si han visto este tema, son los embeddings. Ay, aquí me quedó mal escrito, perdón. Embeddings, ¿cierto? Entonces, esto es una situación más compleja porque el embedding, si ustedes ven, aquí por ejemplo entro 3 frases, van a salir 3 vectores, pero miren que estos vectores ya no son ni ceros ni unos, ¿cierto? Tienen como otros números ahí. Les resumo diciendo que el embedding captura muchísima más información, porque ya no me va a capturar información solamente de la posición de las palabras, sino que me captura información semántica que tiene que ver con el contexto, con el significado que va a tener esa palabra, pero dentro de mi contexto. Capturan información acerca de la sintaxis y por ende calculan información del contexto. Entonces, esto es más complejo, sin embargo, bueno, aquí les dejo, estos también tienen link. Al OneHot no les puse link, pero a estos dos sí les puse link para que vean quizás más detalles al respecto. Lo que sí pueden ser muy buenas noticias es que todas estas cosas como es los modelos de lenguaje y la parte de lenguaje en vectores, ya hay muchísimo desarrollo hecho. O sea, lo que uno hace ya en Python, los que utilicen TensorFlow, los que utilicen PyTorch, o diversas librerías, uno esto ya está hecho, ¿cierto? Ya está hecho los algoritmos que hacen los embeddings, ya está hecho el proceso del modelo de lenguaje elegido. O sea, estas son cosas que pues, obviamente es importante entenderlas, pero ya están bastante desarrolladas. Ahora, entonces, yo lo que, en las redes neuronales, que lo dijimos antes muy rápido, pero en las redes neuronales, entonces lo que yo voy a hacer es entrar vectores, ¿cierto? Yo voy a entrar vectores porque ya sabemos que el lenguaje lo podemos escribir en vectores. Vectores quizás más simples o más complejos, dependiendo de la tarea que yo quiera realizar. Aquí también les dejo un link. Este es precisamente un curso completo. Está bien interesante, pero es un curso completamente orientado a procesamiento del lenguaje natural. Y entonces estas redes neuronales profundas, cito aquí, digamos que hay, por ejemplo, las redes convolucionales no las mencioné acá, que también se usan en procesamiento del lenguaje natural, pero las redes convolucionales se utilizan mucho en el audio, ¿cierto? Porque viendo el audio como una señal que yo puedo graficar, ¿cierto? Puedo obtener su gráfica, entonces muchas veces allí es muy útil utilizar redes convolucionales. Yo lo mencionaba al principio, aquí me estoy enfocando más a pensar en texto, ¿cierto? En palabras, es como la idea. Entonces, por eso menciono estas 3, pero pues hay muchísimas, o sea, convolucionales también puede ser una buena opción, o combinaciones de ellas. Entonces, de las primeras redes profundas, muy interesantes que aparecen para procesar lenguaje, para procesar texto, es la red recurrente. Una red recurrente, aquí resalto la particularidad que tiene, la particularidad esencial. Este diagramita, así de ciclo, que vemos acá, porque es como
la X es aquí la entrada, esta H es la salida, y miren que a diferencia de los diagramas que uno está acostumbrado a ver de redes neuronales, pues como que se cierra un ciclo aquí sobre la misma A. Eso es para indicar, entonces aquí está al igual, eso es para indicar que una red recurrente es como duplicar la red muchas veces, ¿cierto? No se puede, ya dentro de los mismos algoritmos, tú puedes proponer o ahí ya pues es cuestión de la rutina que estés utilizando, pero entonces finalmente las redes recurrentes es como tener copias de la misma red muchas veces. Y la idea, ¿para qué se hace esto? Precisamente para capturar esta idea de secuencia, ¿cierto? Porque yo agarro, no sé, por ejemplo, una frase, quiero analizar un texto y lo divido en frases, ¿cierto? Entonces, cada frase se la voy mandando a mi red para para que encuentre la representación de esa frase. Y yo quiero, si ustedes lo observan acá, ¿qué tiene de particular esta red respecto a las que mencionábamos antes, que simplemente hablábamos de neuronas conectadas? Observen que aquí tengo X de T y aquí en el otro término tengo H sub T menos 1. Es decir, esta red está guardando información del paso anterior, o sea, está guardando información del estado anterior. Y esa información del estado anterior la utiliza para actualizar su nuevo estado. Y eso pues puede uno más o menos visualizar que en el lenguaje es importante, ¿cierto? Porque si yo guardo información de la palabra que hay antes y sigo haciendo como los cálculos y encontrando la mejor aproximación, pues eso es algo beneficioso para el lenguaje. Sin embargo, pues aquí solamente estoy mostrando ideas muy generales. Les pongo acá un link. Es un autor a seguir, el autor sobre todo en procesamiento del lenguaje natural, el autor de este blog. Muy interesante y precisamente hace toda una discusión, creo que de ahí saqué este diagramita, sobre la eficiencia pues, o lo buenas que son estas redes recurrentes. Luego aparecen redes, esto quiere decir long, short, o sea, como largo, corto, term memory, como memorias de corto y de largo, ¿cierto? Y y luego aparecen las GRU también, y simplemente, bueno, no simplemente, porque no son tan simples, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia? Siguen siendo redes recurrentes, pero resulta que en cada uno de estos campitos de A, en cada uno de estos rectangulitos que teníamos aquí en las redes recurrentes, vamos a agregar más y más complejidad, ¿cierto? Por eso le pongo aquí mayor complejidad en A, que va a permitir capturar memoria a corto y a largo plazo. Y eso, ¿cómo lo hace? Porque resulta que aquí, dentro de estas características, se agregan unas compuertas perdón, alguien escribía algo. Bueno, se agregan unas compuertas de olvido, que se llaman. Pues compuertas de olvido es como borrar cosas que en el momento no necesito, pero guardo otras. Entonces empieza a ser como una memoria selectiva y eso de alguna manera me va a permitir que mi red vaya capturando información de largo alcance también. O sea, no sé, yo estoy en la frase número 50, pero quizás todavía tengo información de la frase número 20 que mencionaban algo relacionado a esta otra frase. Entonces, más o menos lo podemos ir visualizando así. Esto fue muy importante, esto fue un avance muy importante porque precisamente las redes recurrentes solitas tenían muchos problemas, pues ustedes se pueden imaginar, con la memoria a largo plazo, o sea a largo longitud, porque implicaba que la red tenía que guardar mucha información, porque piénsenlo de la siguiente manera, si yo simplemente quiero
estoy en mi frase 50 y quiero guardar información hasta mi frase 20, entonces, ¿cuáles pueden ser las formas? Guardo todo, pero eso, obviamente, ¿qué vamos a pensar? Computacionalmente nos va a crear problemas, o guardo selectivamente, lo que sí puede ser interesante. Entonces, más o menos, esa es la idea que les quiero transmitir con estos avances. Luego vienen las GRU, que es como tener, no, es como no, es tener dos redes de estas, pero que se mueven bidireccionalmente. O sea, una se mueve hacia la derecha y otra se mueve a la izquierda. Quizás eso lo ven mejor en este último diagramita, que si ustedes observan tiene unas H's, que son los estados ocultos, y tiene unas flechitas que van a la derecha, y luego abajo tiene lo mismo con unas flechitas que van a la izquierda. Eso lo que está queriendo decirnos es que ahí tenemos una group, o sea, tenemos una red que es bidireccional. Y esa bidireccionalidad es importante porque piénsenlo así. Si yo me remito otra vez hasta esto de los modelos de lenguaje, los modelos de lenguaje, como son estadísticos, decíamos que estaban calculando probabilidades, pero estaban calculando probabilidades de mi palabra de acuerdo a las palabras de la derecha. Entonces, ¿qué tal si yo en mi red incluyo las dos direcciones? Entonces me va a calcular la probabilidad para la misma palabra, pero con respecto a todas las palabras que hay a su derecha y con respecto a todas las palabras que hay a su izquierda. Entonces, bueno, todo esto está como mejorando la situación. En combinación con estas redes recurrentes aparece algo que se llama los mecanismos de atención. ¿Por qué los mecanismos de atención son importantes? Porque aparte de todo esto que estamos haciendo, ahora vamos a pasar las salidas de mis redes, las vamos a pasar por un producto punto y le vamos a asignar pesos a las palabras. Entonces yo ahora de alguna manera también estoy entrenando mi red para que pueda determinar la importancia que tiene una palabra dentro de la frase. Todos sabemos, no sé, por ejemplo, la frase anterior, ¿cierto? Los estudiantes abren sus libros. Quizás hay, los artículos no son muy importantes, quizás hay o sea, esa frase es muy simple, pero por ejemplificar, las dos palabras más importantes serían estudiantes y libros, entonces le voy asignando pesos más fuertes a esas palabras que a las otras. ¿Okay? Entonces, eso es lo interesante de los mecanismos de atención. Y aparecen incluso aparece todo lo que es bastante usado, o todos los desarrollos ahora más actuales de procesamiento de lenguaje natural usando transformers, que son unas arquitecturas que están basadas únicamente en estos procesos de atención. Incluso el paper, aquí se me olvidó referenciárselos, pero el paper famoso de esta arquitectura es all you need is attention. O sea, como que todo lo que tú necesitas es atención. Y bueno, alrededor de esta, pues aquí está PER, GPT, XLM, o sea, muchas otras que tienen usos de otras herramientas, pero que siguen basadas en Transformers. Por eso quise citarles esas tres arquitecturas acá. Bueno, creo, traté pues de equilibrar un poco en que esta no fuera tan introductorio, pero espero haberles dejado un panorama de lo que son las arquitecturas del procesamiento del lenguaje natural. Ahora, quisiera ir como concluyendo con estas ideas, o sea, ¿por qué y para qué el procesamiento del lenguaje natural? O sea, lo principal para mí es que pues, el lenguaje es transversal a toda actividad humana. Que si, en inteligencia artificial, pues obviamente esto tiene toda una aplicación enorme, porque pues si queremos perseguir ese objetivo de hablar con las máquinas, pues es mirar mecanismos, formas, o sea, cómo puedo hacer cada vez más transparente ese proceso. Si lo pienso desde el punto de vista de la educación, de la inclusión, me parece fundamental.
si nosotros pensamos, por ejemplo, en estos asistentes como Siri, que maneja alrededor de 20 idiomas, Google, el traductor de Google supera el centenar de idiomas, aún así, centenar suena muy poquito con respecto a las 7.000 lenguas que hay en el mundo. Entonces yo creo que un desafío fuerte en el procesamiento del lenguaje natural es poder darnos la oportunidad de no perder esas 7.000 riquezas cognitivas, como se los mencionaba en esta charla de YouTube al principio. Entonces, yo creo que un desafío ahí muy importante, y eso pues exige mucho de la sociedad, porque, por ejemplo, hay un gran desbalance entre la cantidad de datos que podemos encontrar en inglés y la cantidad de datos que podemos encontrar en otros idiomas. Pero, por ejemplo, hablando específicamente del español, pues a quién más le debe interesar tener desarrollos en procesamiento del lenguaje natural en español, pues a nosotros mismos, a los hablantes de habla hispana, y creo que cada persona, ojalá nos fuéramos apoderando como de estas herramientas y permitir que se aporten al aprendizaje, al desarrollo como tal. Entonces, bueno, ahí hay desafíos enormes. El procesamiento del lenguaje natural, como les decía, exige colaboración con muchísimos profesionales. Aquí hay un campo grandísimo para los lingüistas computacionales, muy fuerte incluso con todo este boom de los chatbots y todas estas cosas, pues ahí hay un desarrollo muy fuerte. Bueno, yo menciono obviamente físicos porque pues soy física y creo que también todos estos modelos del lenguaje, bueno, sería cuestión de otra charla, pero aquí el lenguaje visto como una situación en la cual yo estoy haciendo composición de partes, y como esa composición cada vez genera mayor y mayor complejidad, pues creo que muchísimos modelos físicos tienen mucho que aportar ahí al respecto, matemáticos, ingenieros, etcétera. Seguramente aquí podríamos enumerar muchos más. Entonces, sabemos que las tecnologías del lenguaje se están usando, llegaron para quedarse, y lo que pasa es que no sabemos cómo usar toda esa información que tenemos ahí disponible y sin tratar. Este dato lo saqué de un artículo de una conferencia de periodistas, me llamó muchísimo la atención. Decía que el contenido no estructurado que tenemos así de manera digital en la red representa más o menos el 90% de la información. Entonces ahí hay un montón de información que quizás no, que el procesamiento del lenguaje natural nos podría ayudar a estructurar, pero todavía hay mucho que hacer y pues generar muchísimas colaboraciones, mucha sinergia. Eh, Aquí pues finalmente les cito, no sé, para una continuación, pues algunos otros links que me resultan muy interesantes. Links todos los que les puse a lo largo de la presentación. Recomendaciones, si este es un tema que para ustedes pues que para ustedes genera curiosidad, yo soy, o sea, quizás hay mucha gente que lo critica, pero a mí me gustan mucho los youtubers científicos. Lo que pasa es que pienso que hay que ser selectivos. Aquí menciono algunos, pues estos en español, los que pongo acá arriba, son bastante generales, de pronto muy enfocados a la parte matemática y física. En redes neuronales, este primero es bastante famoso, aunque, o sea, hay gustos para todos, ¿cierto? A mí me gusta, prefiero el segundo. Es un matemático, es muy buen canal para todo lo que se refiere a redes neuronales, a aprendizaje profundo, a aprendizaje de máquinas, o sea, si esas cositas que queremos saber de algo y queremos que nos quede la idea rápidamente, yo creo que recurrir a estos medios es fabuloso. Hay muchísimos más. Medium es una manera de leer artículos muy interesantes, blogs de diversas personalidades.
Si ya lo que ustedes buscan es solucionar como una tarea más específica dentro del procesamiento del lenguaje natural, yo les sugiero muchísimo, también lo he vivido por experiencia propia, seguir los tutoriales. Les pongo aquí PyTorch porque, pues, en experiencia propia, considero que en el ámbito de procesamiento del lenguaje natural se utiliza ampliamente PyTorch, entonces puede ser muy interesante. Sus tutoriales son muy buenos, aprende uno muchísimo pues como que eso te va dando ideas cuando ya tienes una tarea o algo que tú quieres resolver específicamente. Les pongo acá eso, lo que siempre, creo que ya muchos hacemos eso, esto estar googleando, porque seguramente el problema que tengo en este momento alguien ya lo resolvió. Entonces no nos quedemos solos, la oportunidad de acercarnos a las comunidades como esta es muy buena, intercambiar conocimiento, ver que otras personas tienen otras actitudes o cosas que me pueden complementar y ayudar. Y en general, incursionar en este tema ya fuertemente, pues yo recomiendo mucho acercarse a la academia. Acercarse a la academia, yo lo he hecho de una manera, mm, pues, no formal, con la UNAN aquí en Ciudad de México. Entonces, hay muchos grupos académicos, o sea, no voy a decir que todos, pero hay muchos grupos académicos muy abiertos a recibir personas que estén interesadas en aprender de un tema. Entonces, grupos de estudio, eso es algo que a mí personalmente me ha funcionado muy bien. Ahora, pues esta charla la empezamos con una pregunta y la vamos a terminar con otra. Entonces, en resumen, mi opinión es, ¿hablamos con las máquinas? Pues yo diría que no, porque finalmente una cosa es que una máquina me resuelva tareas, como lo estábamos diciendo ahora, porque la máquina es muy buena para aproximar y porque puede rápidamente encontrar patrones y bueno, y si mi algoritmo me funciona, mi tarea de resumen o mi tarea de selección de palabras o mi tarea de preguntas-respuestas me va a quedar muy bien, o mi chatbot me va a quedar muy bien estructurado. Pero incluso un chatbot, aunque uno puede decir, no, pues sí estoy hablando con la máquina porque le estoy escribiendo y me responde. Pero si le escribes una pregunta que se aleje totalmente del contexto para el cual el algoritmo está entrenado, pues creo que seguramente va a fallar. Incluso con asistentes de estos como Alexa, a uno le pasa, ¿cierto? No todas las preguntas las va a poder responder. No podemos tener una conversación fluida con las máquinas. Pero entonces esto abre pie a otra interrogante y es, ¿dotaremos a la máquina del lenguaje mediante aprendizaje de tareas? Es una pregunta que yo quisiera dejar ahí abierta. ¿O qué más nos falta? Tal vez nos falta mucho camino todavía por recorrer. Bueno, este es nuevamente mis contactos. Por aquí les dejé un link al colegio Bourbaki, que es el director, es un doctor en matemáticas, quizás algunos lo conocen, Carlos Alfonso, y con él pues colaboro ampliamente a veces para dar cursos, asesorías, etcétera. Y pues les dejo nuevamente aquí mis datos. Como les vuelvo y les recalco, esta iniciativa de ciencia y tecnología para todos, básicamente queremos hacer búsqueda inteligente de material educativo, ¿cierto? Estructurar la data y obtener información valiosa, y queremos y estamos muy comprometidos con que todo este desarrollo sea en español. Por ahora no estamos haciendo usos de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Lo que estamos haciendo todavía es muy a manito, pero pues ahí vamos creciendo y sobre todo es un proyecto sin fines de lucro que está creciendo es con la colaboración desinteresada y pues simplemente por pasión de los que estamos aquí envueltos. Entonces, bueno, pues no siendo más, creo que espero sus preguntas. Pues los que quieran preguntar, gracias antes que nada, Beatriz, muchísimas gracias por compartirnos estos temas, por también compartirnos las ligas para poder seguir.
espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones y que podamos seguir desarrollando este tema en diferentes charlas. Ahora, quien tenga una pregunta, por favor, use la funcionalidad de mano alzada para poder ir en orden. A ver si hay algo. ¿No hay preguntas? Ah, Grecia, te voy a desmutear. ¿Listo? ¿Listo? No, no te oyes bien, gracias. Te oyes con mucha interferencia. Ah, qué lástima. O quizás sí puede escribir la pregunta. Sí, escribirla en el chat. ¿Me escucha? No, se oye muy mal, Grecia. Si quieres, escribe la pregunta en el chat. Bueno, en lo que Grecia escribe, vamos a la otra pregunta de Mateo. Mateo, ¿puedes desbloquear tu micrófono, por favor? Hola, No se oye. Mateo no está hablando. Dice que no tiene micrófono, la va a escribir. Ah, que dice que no tiene micrófono. Ah, Que lo va a escribir, ok. ok. Sí. Dice, Caleb Terrell pregunta, ¿qué proyectos de este tipo ha realizado? Específicamente en procesamiento de lenguaje natural, está en proceso. Como les digo, no he finalizado. Creo que es un proceso bastante largo, que es lo que tiene que ver con esto del, del proyecto de ciencia y tecnología para todos. He seguido o he leído proyectos o sea, como en base a querer acercarme un poco, he tratado de seguir y reproducir algunos estudios que, por ejemplo, se han hecho aquí en el IMAS de la UNAM y tienen que ver con procesamiento de lenguaje natural en lenguas indígenas. O sea, precisamente, pues, bueno, las lenguas indígenas que pues, tenemos muy pocos, o sea, si español frente a inglés son pocos datos, o sea, las lenguas indígenas son mínimos los datos que se tienen. Entonces allí no es un proyecto mío, pero lo estudié muy de cerca precisamente en este proceso de acercarme a este tema y es segmentación morfológica en estas lenguas nativas. Bueno, y el proyecto computacionalmente se hace con redes recurrentes, pero bueno, en fin, la respuesta sería proyectos propios, más las cosas que tengo en marcha, pero no finalizados. Y También aprovecho y les cuento que para los que quieran o ya estén incursionando en este tema, pues es que es un tema complejo, incluso porque computacionalmente es bastante exigente. Entonces está el tema de acceder o sea, a veces el problema más complejo requiere tiempo de cómputo usando tarjetas gráficas. Yo, por ejemplo, no tengo tarjetas gráficas, entonces, sí, a veces no es tan fácil. Puede uno seguir muchos proyectos y puede uno tener como la idea de su proyecto, su planteamiento, pero a la hora de procesarlo computacionalmente, a veces es el bloqueo. Y sobre todo cuando uno está haciendo proyectos que son de interés social, donde no hay recursos económicos. Entonces, pero bueno, ahí esperemos poco a poco ir construyendo algo. Y también dice que con qué plataforma y con qué herramientas. Como les decía, yo recomiendo mucho PyTorch.
Pues los que estén familiarizados, que ahora creo que muchísima gente, sobre todo si está en esta área de aprendizaje de máquina, es pues utilizar el ambiente Jupyter. Yo lo hago también mucho porque enfoco muchísimo todo lo que voy aprendiendo, lo enfoco muchísimo a la educación. Entonces, esta idea de desarrollar notebooks que estén bien documentados, pues de una vez ayuda muchísimo para tenerlos tipo tutorial. Y sí, o sea, realmente, o sea, si utilizas TensorFlow, pues también se puede, pero o sea, yo en experiencia propia sí he notado que el procesamiento del lenguaje natural se desarrolla más en PyTorch, con las librerías quizás son un poco más amigables. Y Grecia Cortés pregunta, dice, hasta el momento, ¿los métodos para analizar lenguaje natural pueden detectar la ironía? Por ejemplo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo? ¿Amaneciste? Yo creo que está súper difícil, ¿no? Igual que el sarcasmo. Pero, o sea, yo creo que ahí depende mucho, incluso antes de involucrarse uno con redes neuronales, esto a lo que ella está haciendo referencia son, o sea, en un nivel muy básico, lo puede estudiar uno con análisis de sentimientos, que básicamente son algoritmos de clasificación. Entonces, quizás si tú entrenas, si tú tienes datos, o sea, si tú tienes ejemplos que confronten como todas estas situaciones, tienes la suficiente data, la tienes bien etiquetada, puede ser que te lo detecte. Por ejemplo, aquí ese proyecto todavía no lo conozco muy bien, pero es bien interesante. Aquí directamente en el IMAS hay un proyecto de esto, con estas ideas de sarcasmo y con redes neuronales. O sea, ¿cómo? Porque es una pregunta bien interesante. O sea, ¿cómo detectar ese tipo de cosas en el lenguaje? Pero bueno, finalmente mi respuesta sería que eso va a depender mucho de la data y la cantidad de data que uno tenga para entrenar. Mateo pregunta, tengo dos preguntas. La primera está relacionada con una anécdota de G. Hinton, en la cual, según él, se dedicó a la informática, dado que la IA le daba una visión de cómo aprendemos. Sin embargo, como tú mencionaste, los algoritmos de aprendizaje son métodos de aproximación para el procesamiento e identificación de datos. Mi pregunta sería, ¿podríamos converger de verdad a una idea acerca del funcionamiento del cerebro a través del deep learning, o este solo se inspira en la naturaleza sin tener manera de describirla? Esa es una pregunta bien interesante. Además porque está bien candente el debate. Y yo primero te respondo, mi postura personal es que uno no necesita absolutamente nada de analogías con el cerebro. O sea, después de uno ver realmente, si tú entras a la matemática y empiezas a estudiar todo lo que compete al reconocimiento de patrones y todo lo que hay al respecto y todo esto que es aproximar, buscar la mejor representación de mis datos, buscar un espacio para proyectar mis datos, etcétera, etcétera. Entonces como que llegas al punto y dices, bueno, ¿y para qué esa analogía con las neuronas y que función de activación? Y pues, la función de activación es una función no lineal y ya, o sea, entonces personalmente, pero bueno, puede ser que yo también le estoy metiendo mi sesgo por ser física, porque incluso Jean LeCun, que es uno de los pioneros de las redes convolucionales, es un defensor de la visión biológica y él siempre defiende que la inspiración y que la fuerte relación que hay entre las redes y el cerebro y bueno, entonces yo diría que es cuestión de perspectivas y quizás también de una experiencia personal, o sea, como que yo entré a este mundo ya bastante tarde, o sea, hace unos 2 años, ¿cierto? Estoy como empezando a... Pero la gente que lleva en esto desde los años 80 o así, pues... Y también un profesor me comentaba en estos días que hay como una fractura, o sea, más o menos los años 80,
cuando se le empezó a dar mucho boom a las redes neuronales, ese boom surgió a partir de la analogía con el cerebro. Entonces, la gente de esa época se aferró mucho a esa idea, más o menos lo podríamos ver así. Luego ya a partir del 2000 aparece pues muchos matemáticos involucrados en el proceso, etcétera, etcétera. Y se ha ido como que hay un cierto, yo diría que como un cierto grupo que ya ha ido como abandonando un poco esas ideas, pero sí, todavía lo seguimos viendo en los libros, todavía, y pues bueno, o sea, yo creo que es cuestión de opinión. Personalmente creo que al deep learning le falta mucho para llegar a decir que con eso vamos a reproducir un cerebro, incluso con lo que les comentaba con los modelos de lenguaje, que era lo que yo les quería como transmitir un poco. Los modelos de lenguaje que se utilizan son modelos estadísticos. Entonces, pues eso realmente, ¿qué tanto está capturando de la complejidad del lenguaje? Entonces, bueno, es todo un tema ahí de debate. Uh-huh. Y otra pregunta, dice, la segunda pregunta es que en relación a la ciencia. Por ejemplo, en física se está usando Deep Learning para muchas cuestiones, como hallar funciones de onda, Uh-huh. cosí, etcétera. Quantum, ¿qué sería eso? Uh-huh. ¿QC qué es? Quantum, Quantum, ay, pues me imagino que la Q es quantum, pero... optimal control, sí. ¿Cómo percibes el futuro de la física bajo estas nuevas metodologías? ¿Crees que habrá una revolución en la forma que calculamos y estudiamos modelos? Quantum Optimal Control. Gracias. Sí. Pues que creo que habrá una revolución, yo creo que sí. Y lo que pasa es que no sé cuándo. No sé cuándo. Y a veces pienso que sí, o sea, es una perspectiva más personal, que sí falta mucho interacción entre diversos profesionales. Porque estos niveles de complejidad exigen muchos puntos de vista. Entonces, como que si seguimos en nuestro mundo de físicos, y en nuestro mundo de matemáticos, y en nuestro mundo de ingenieros, y en nuestro mundo de lingüistas, y en nuestro mundo de neurólogos o neurocientíficos, pues cada vez va a ser más difícil. Y precisamente lo que uno encuentra en estos grupos nuevos, el grupo en el que, pues con el que interactúo mucho ahora de Limas, es que hay mucha interdisciplinaridad. Entonces yo estaría convencida que sí va a haber y estamos viviendo una revolución, pero falta algo, que no sé qué tan rápido o qué tan lejos se dé. Y que decías algo de la física, sí, en la física, pues es que el o sea, el deep learning, precisamente como con esta funcionalidad de poder procesar gran cantidad de datos, pues yo creo que le ofrece un mundo inmenso a la física cuántica, porque siempre nuestros modelos, una de sus grandes falencias era no tener muchísimo, o sea, por ejemplo, si yo quiero calcular estados, o sea, para acercarme a la medida macroscópica de cosas, necesito muchos estados. Entonces, como esto pues tiene obviamente muchas, y seguramente que se me están escapando muchas implicaciones. Bueno, ¿y qué más? Creo que más o menos respondí, ¿cierto? Pregunta Carlos, dice, la pregunta es si Beatriz podría explicar un poco más sobre lo que mencionaba al comienzo, que era un poco más matemático. Por ejemplo, mencionaba una función de distancia. Entonces, sí hay alguna estructura subyacente sobre la cual se trabaja. Sí, por supuesto, o sea, lo que pasa es que no ahondé mucho en ese tema, pero eso, o sea, todo lo que uno está haciendo con ese tratamiento de los datos, incluso el video que les recomiendo que vean ahí, sobre todo, es largo, es una clase, pero el que dura 8 minuticos, te va mostrando visualmente una cosa muy bonita, y es
cómo si yo tengo datos que están incluso muy a propósito en el video, dibujan espirales, entonces yo tengo como los datos todos mezclados con todos, entonces yo digo aquí quién es qué, o cierto. Pero mediante transformaciones lineales y no lineales, yo puedo empezar a proyectar esos datos en espacios que sean linealmente separables. Y eso idealmente es lo que uno buscaría, ¿cierto? Cómo que finalmente, pues, que tan bien se logre, pues es lo que va a determinar qué tan buena es mi arquitectura, qué tan bueno es mi modelo. Entonces, qué tanto ese espacio proyectivo que yo encontré ahí después de manipular mis datos, qué tanto me puede reconstruir una función para cualquier entrada que yo tenga, ¿cierto? Porque eso es lo que uno hace con los ejemplos. Tú le pasas y le pasas y le pasas miles y miles de ejemplos a tu red hasta que la red ajusta los parámetros. Cuando tiene un ajuste suficientemente bueno, es porque esa función que me representa el espacio de mis datos se está acercando lo más, o sea, se está acercando lo más fiel posible a lo real. Entonces, cuando uno calcula esas distancias, es como calcular, o sea, yo tengo una salida de mi red y como yo tengo ejemplos, entonces yo sé a qué quiero llegar, entonces calculo una distancia entre lo que salió y lo que yo quería. Entonces, esas distancias o sea, por eso les mencionaba, lo más simple sería calcular solo la distancia, pero más generalmente se habla de la función de costo. Entonces, esa función de costo va a depender de alguna manera de esa distancia entre lo que obtengo y lo que quiero obtener, y eso es lo que me va a permitir entrenar mi algoritmo. Pero sí, en efecto, hay toda una estructura subyacente. Y qué tan bueno sea ese espacio en el que yo proyecte mis datos, es la respuesta a qué tan bueno es mi modelo, ¿cierto? ¿Qué tanto me va a permitir después que cuando yo le ingrese un dato totalmente nuevo que no estaba en los ejemplos y logre hacer la aproximación correcta? Sí, no, sin duda hay mucha profundidad todavía del tema. De hecho, como Beatriz lo menciona, esta plática fue introductoria. Recordemos que mencionamos que Beatriz también una de sus grandes pasiones es la docencia y compartir. Yo le invito a que en algún momento podamos seguir ahondando en el tema, ya sea con otro webinar o igual podemos organizar un workshop cuando ella tenga disponibilidad de tiempo, para todos aquellos interesados en este tema, que a mí en lo personal me parece muy interesante. Yo estuve un par de años trabajando en un proyecto de procesamiento de lenguaje natural para poder clasificar currículums vitae. No sé si lo hice correcto o no, funcionaba, es lo importante. Obviamente creo que sin duda, si hubiera conocido a Beatriz antes, hubiera quedado mucho más pulido. Pues ahí es donde está lo importante de colaborar, mira. Okay. A mí me han servido un montón las colaboraciones porque, por ejemplo, le contaba a Juan al principio, siento que tengo ciertas fortalezas, quizás matemáticas, de visión de los modelos, pues finalmente me lo ha dado mi formación en física. He programado, pero aún así, por ejemplo, agarrar y programar una red neuronal y utilizando PyTorch y todas las librerías y todo, o sea, eso me cuesta. O sea, esas son cosas que este nivel de desarrollo actual del aprendizaje profundo en general exige colaborar. Yo creo que es muy difícil creer que vas a hacer un proyecto tú solo y ya. O sea, finalmente requiere uno quien le eche la manito con el programa porque aquí me sale un error, requiere uno quien le eche la manito porque quizás el modelo que estoy usando no es el mejor o la arquitectura que estoy usando no es la mejor. En fin, no sé, las colaboraciones son fundamentales. Sí, sin duda.
Beatriz, por aquí pregunta si tienes alguna página propia o si tienes cursos en alguna plataforma. La plataforma está en proceso de construcción. Sin embargo, o sea, les dejé, bueno, ahí cuando como les compartí la presentación, ahí están todos mis Tu correo información. electrónico, el LinkedIn también me pueden escribir, cursos, sí, sí he dado cursos, doy asesorías o sea, y muchísima, o sea, realmente quien esté interesado, apasionado, o sea, a mí esta área me apasiona, escríbanme. Yo mucho de lo que hago no busco hacerlo para que me paguen en dinero, sino para hacer intercambios. Me ha funcionado perfectamente, me ha gustado mucho la estrategia de formar grupos de estudio y bueno, tú sabes algo, yo sé otra cosa e intercambiemos conocimiento. Entonces, siéntanse con toda la confianza de escribirme y pues estamos para aprender, o sea, yo también estoy aprendiendo. Y pues al final de cuentas ese es el objetivo de las comunidades, ¿no? Exacto. Compartir, aprender y compartir. Beatriz, Sí. muchísimas gracias. Espero que te animes a seguir desarrollando el tema en algún otro webinar con Claro que nosotros. sí. Claro. Muchas gracias a los asistentes. Les recordamos que el grupo de la comunidad lo pueden encontrar como Women in Data Science, Power and Engineer Nuevo León en Facebook. En la presentación van los datos de Beatriz. De todas maneras, vamos a compartir la presentación y el video en el grupo de Facebook en próximos días. Muchísimas gracias. Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo, porque yo sé que estas horas no son horas fáciles. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.